Ok, nos quedamos la vez pasada en Lucas 9:37. Preparen sus Biblias. Alfa, oras por favor. Ay, espérame que... Ajá. ¿Ya? Sí. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos tomar una vez más, Señor, tu enseñanza, Padre mío. Gracias te damos, Señor, por estos medios, Señor, que nos permiten acercarnos para compartir tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mi hermano César, Señor, quien nos está compartiendo, Señor. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos captar y entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y permite que los hermanos que se van a reunir a esta clase, Señor, se apresuren para que puedan estar a tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos abras nuestra mente y nuestro entendimiento para poder captar lo que tú nos quieres decir en esta tarde. En el dulce nombre de tu amado Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Ok, entonces dijimos que 9:37, ¿no? Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, ¿no, verdad? ¿En dónde estamos, Cesarín? Lucas 9:37. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Yo creo que aquí lo único que hay que ver es que viene este señor, le dice que le libere a su hijo de este demonio que generalmente lo maltrata. Y cuando el Señor se acerca al demonio o al muchacho, el demonio lo derriba y sale, ¿no? Entonces, eso fue antes de que él hubiese reprendido. Una vez que lo reprende, pues ya se va el demonio. Pero el Señor hace una mención antes, diciendo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿No? Le dice, esto se está refiriendo a los discípulos. En otras partes vimos que cuando le preguntaban, pues decía que esto solamente salía con oración y ayuno. Y en esta parte Lucas nos deja ver que el Señor, en cierta forma, un poco desesperado, veía que ellos todavía no alcanzaban a estar plenamente capaces. En otras palabras, pues no tenían esta relación de oración y ayuno, porque si lo hubiesen tenido, hubiesen podido sacar al demonio, ¿no? Entonces, después dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Clarice, por favor. Anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todas de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos sus palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas
para que no las entendiese y temían preguntarles sobre estas palabras. Él primero les dice que hasta cuándo los va a aguantar, y luego parece que en una expresión de desesperación, una vez que saca al demonio y todos están maravillados, les dice: haceos que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado, ¿no?, en manos de hombres. O sea, en diferentes partes vemos que les va avisando que pues él va a tener que padecer y demás. Y aquí vemos otra vez que pues les estaba avisando. En otros evangelios no viene esta relación de que cuando les acaba de decir que hasta cuándo van a aprender, que hasta cuándo van a estar capacitados, y esto lo dice como consecuencia de que ellos no están capacitados. Les dice: no les voy a durar para siempre, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser apresado por los gentiles, ¿no? En otras partes lo dice, pero aquí es donde Lucas nos deja ver esa asociación, que a raíz de lo anterior, él les dice que no siempre va a poder estar con ellos, y les avisa que va a ser, una vez más les avisa que va a ser entregado. Ok. Del 46 al 48 está chiquito. Sí, está chiquito. Okay. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Así es. Y él les dice que el que sea como niño, porque tiene que servir a los demás, ¿no? Que tiene que ser inocente para recibir a los demás, que ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Alguien quiere comentar algo de alguno de estos 3 puntos que acabamos de comentar? No, creo que no. Ok, dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, el que no es contra nosotros, es con nosotros. Entonces, pues eso está muy fácil de entender. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, Él les decía: pues ustedes saben que no se pueden hacer milagros si no es por parte de Dios? Entonces, sabía, al echar este hombre fuera demonios, y aunque no andaba con ellos, de todas maneras pues era parte de las cosas que pues, se pueden hacer. Bueno, que los mismos apóstoles estaban asignados para hacer eso, ¿no? Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales les fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ok. Les voy a comentar algo que no les comenté de la parte anterior. ¿Se acuerdan que cuando le dicen al ciego que cómo es que era el ciego de nacimiento, y le dicen cómo es posible que puedas ver, ¿no? ¿Cómo es que él te salvó? Dice, yo no sé. Una cosa yo sé, que antes era yo ciego y ahora veo, ¿no? Entonces,
Y lo que dice el ciego después de que él ve, les dice, y ustedes saben que el que dice, pregúntenle a él, dice, porque ustedes saben que si alguien no sana en el nombre de Dios, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el complemento del comentario que les acababa de hacer. Se los iba a hacer, pero no sé por qué me seguí. Dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿no? Entonces, dice que cuando para ir a Jerusalén, él envía a mensajeros delante de él y que ellos entran a la aldea de los samaritanos en Samaria para hacer los preparativos, y entonces ellos no les reciben porque pues su aspecto era de Jerusalén, sí, no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Yo me imagino porque los israelitas y los samaritanos pues no se llevaban. Y entonces dice que los discípulos pues se molestan, hablando de Jacobo y de Juan, y entonces le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y que los consuma? ¿No? Entonces el Señor les dice algo que yo creo que es muy evidente. Muchas veces nos preguntamos por qué antes David oraba para que el Señor lo bendijese en las guerras, y después cuando viene el Señor Jesucristo, pues ya se supone que todo eso queda atrás. Somos parte de un nuevo evangelio, de una nueva doctrina, donde se supone que debemos de procurar la paz y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Por eso es que les dice el Señor que si no saben de qué espíritu son, porque Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y los que estaban perdidos, pues obviamente son los mismos enemigos que Él tenía, o que todos pueden tener, ¿no? Cada quien se aplica a su vida. Gaby, pues en el 57, por favor. Sí. Dice, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí son tres personas, ¿no? Uno que le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo creo que en esta parte lo que le está dando a saber el Señor es que no tiene un lugar determinado donde ir y que Él pueda decir que Él va a estar con Él, o que va a estar, que él lo podría seguir y estar contemplado dentro de sus planes, ¿no? Algo así, o sea, como diciendo, pues es que yo no tengo una casa, ni un lugar donde voy, a donde yo voy, pues voy de visita, o me reciben, o cosas por el estilo, ¿no? Como para que tú estés pegado conmigo. Algo así me imagino que es lo que está mencionando, ¿no? Porque no le explica nada más, solamente le dice que él no va a un lugar fijo, no tiene dónde estar. Bueno, también creo o considero que es el hecho de recordarnos de que pues él debe de ser lo primero, porque dice, bueno, que no consideremos, bueno, aparte de lo que dices de que no tienen un lugar fijo en donde van a estar, ¿no? O sea, no es como que, como si fuera un trabajo, ¿no? En que sí, llegas y vas a estar en un lugar, le dice que va a haber pues un lugar seguro quizá, en el que se vayan a encontrar.
pero también porque las otros les decían que dejara que enterraran a sus muertos, o que dejara que se fueran a despedir de sus familias. Entonces él les contesta, ¿no? O sea, pues no es de que no se pueda, pero simplemente a lo mejor el regresar o el hacerlo va a hacer que ya pierdas tu propósito y ya no quieras seguirme, porque pues nuestra naturaleza es humana y es de querer estar con tus seres también amados. entonces es también esa parte de decir, pues me amas a mí y vas a seguirme, y bien les dice, ¿no? O sea, cualquiera que voltee atrás, pues no es digno, porque entonces volteas atrás para ver aquello que dejaste, ¿no? Y ya no lo que estás siguiendo, o pierdes el objetivo. Yo creo que es también esa parte de recordarnos, no es de que lo demás no sea importante, pero que sí, cuál va a ser tu prioridad, ¿no? El seguirme y el estar aquí sufriendo conmigo, o el querer regresar al lugar donde tenías tu comodidad. Sí. ¿Alguien más? Y yo creo, es muy raro, pero Lucas nos hace mención de estas tres personalidades, de estas tres personas. Y dice, una es la que le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Pero le dice, pero yo no tengo dónde estar, o sea, voy a estar errante. Yo creo que el Señor sabía que él, como que eso de andar errante o tener incomodidades, como que no le había quedado muy bien, porque por algo se lo está diciendo. Luego al segundo le dice, deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿no? No le está diciendo que vaya con él tampoco, le está diciendo que vaya y anuncie el evangelio. Y después, al tercero, lo que decías tú, Gelita, que ninguno que toma el arado, o sea, ninguno que ya lo está siguiendo, o que ya está trabajando, o que tiene el propósito de trabajar para el reino de Dios, y voltea atrás, es digno del ministerio. Esto que decía, aquel que ya está en lo del ministerio y de repente dice, bueno, pero nada más va a ser por un ratito porque voy a estar con mi familia, perdón, cosas así, como que dándole tal vez un segundo lugar al Señor y por anteponer a la familia. Y yo creo por eso lo dice, ¿no? Y son tres, bueno, que nadie es digno que hace eso. Y yo creo que los tres casos son como que diferentes ejemplos de cosas que implica el Evangelio, que implica el sacrificio del Evangelio, o implicaba el seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Porque a veces pues, el Evangelio lo podemos llevar y jalar con nuestra familia para todos lados, pero en el caso del Señor Jesucristo, cuando estaba evangelizando, pues implicaba estar metido, estar solo o cosas por el estilo, ¿no? Como le pasaba a Pablo. ¿Mandé? Yo siento como que hasta la fecha sigue siendo esta parte de mostrar, no, bueno, para todos, o sea que esos personajes o esta representación que se hace en estos versículos sigue siendo vigente, y no, bueno, aquí lo hace ver como para diferentes personas, pero siento que es como para uno, o sea, no sé, en el caso de algún misionero, ¿no? Sí. Bien dices, a lo mejor es fácil que puedas decir, me voy a otro país, me puedo llevar a mi familia, así, puede ser a lo mejor de cada la primera parte y sí te la llevas, pero por ejemplo, si está ya un conflicto o hay algo, tienes que decidir o irte con tu familia o quedarte a seguir ayudando a los que están sufriendo ahí y seguir predicando el evangelio, que es lo que tú tenías presente, o regresarte a donde estabas para buscar esa seguridad. Y lo hemos visto con varios misioneros, que a lo mejor sí han regresado su familia, pero ellos se han quedado en ese lugar. Porque si no, también en alguna, es que no me acuerdo el versículo donde dice, ¿no? Que pues vas a dejar a padre, a madre, a hijos y sí, pues todo por seguir al Señor, ¿no? O sea, sí. no es de que tu familia no sea prioridad, pero dices, pues entonces a lo mejor si soy misionero y estoy en otro país y hay algo, pues igual y a ellos los pongo a salvo, los regreso, pero yo permanezco aquí. Digo, creo que hemos visto varias historias, conocemos de varias historias de personas que han hecho eso, ¿no? Que no han mirado atrás a lo mejor pues por buscar
no sé, no morir ahí en ese lugar o no ser apresados o algo, al contrario, se han quedado firmes y se han mantenido en esos lugares a pesar de las circunstancias. Entonces yo creo que más que nada el Señor Jesús nos quiere hacer ver el hecho de que no va a ser fácil, porque pues dice que es difícil, porque no vas a tener a lo mejor un lugar cómodo, ¿no? No vas a tener una casa fija, a lo mejor no vas a tener tampoco un trabajo 100% seguro, porque vas a estar en diferentes lugares, a lo mejor ya no vas a ver a tu familia, que si te estás yendo a otro país, a lo mejor ya no vas a volver a ver a tu padre o a tu madre o a tus hermanos, ¿no? O a quien dejaste atrás. Sí. Y otros a lo mejor como el declarado que dice, pues te vas a lo mejor tenías un súper trabajo, ganabas súper bien, pero has decidido seguir al Señor, te vas y ahora ya regresas. No vas a ganar, Cuando ganabas, sí. Entonces vas a dejar también esa parte y dice, pues ya no mires atrás porque eso ya quedó precisamente atrás. Y si miras atrás a lo mejor va a ser como tropiezo de ponerte triste y de decir, híjole, es que sí vale la pena. Entonces creo que es como que todavía vigente hasta ahora en nuestros tiempos esta parte. Sí, sí, y como decimos, ¿no? Obviamente es vigente hasta nuestros tiempos y yo creo que en ese momento como que lo hizo más remarcado el Señor Jesucristo, pero precisamente como todo lo que hacía el Señor Jesucristo, no hacía las cosas al garete, estaba siempre toda la vida del Señor Jesucristo en lo que viene narrado en los evangelios, pues es para dejarnos un mensaje a futuro, ¿no? A la iglesia, siempre lo hemos dicho, aunque hable de las tradiciones judías o hable de las leyes judías o hable de diferentes cosas, pues generalmente indirectamente o directamente pues también se está refiriendo al cristiano actual. Entonces, y bueno, y rara vez se detiene uno a ver que, como lo estábamos viendo ahorita, como lo comentabas tú, que por lo general pues esto se apega tal vez a los misioneros, al cristiano, al hecho del esfuerzo, ¿no? Al de tomar el yugo que el Señor pide para el hecho de llevar el evangelio, porque puede ser que sea el mismo trabajo local, o sea el mismo trabajo o el mismo esfuerzo que pida en misiones, y pues a veces no necesitas ni siquiera irte a un país de mucha opresión, ¿no? Yo les iba a comentar, tengo un pariente que es pastor y que en la sierra va y les predica a la mafia y todo este tipo de gentes, y le han puesto unas golpizas que lo mandan al hospital, y cuando está sano pues vuelve ahí y se lo vuelven a aplicar. Entonces la verdad es que no necesitas hablar de Sudáfrica o de Afganistán o cosas así, o sea, en México también hay bastante de esto. Ok, después dice, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre de él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed de lo que pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿no? Entonces, ¿tienen algún comentario? Ok. Lo hemos comentado en otros evangelios, también platica de esto. Aquí se ve que manda a 70 obreros. Bueno, dice que envía a los 70, pero aquí dice que los envía de dos en dos. Y hay otras partes donde digo que creo que dice que son también apóstoles. Entonces, envía a estos apóstoles de dos en dos a predicar el evangelio a las ciudades de alrededor. Está a punto de entrar de esta cita que tiene de ir a Jerusalén a ser crucificado y demás, y entonces se le está acabando el tiempo. Por eso es que él envía a estos obreros a trabajar o a llevar el evangelio, a sanar a las gentes, a reprender, a echar fuera demonios y otras cosas. Perdón. Y entonces, él les dice la razón por la cual los está enviando, y es porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y entonces pues sí necesitan hacer su esfuerzo. Aparentemente pasaron bastantes días antes de que ellos regresaran, que está más adelante. Y entonces les dice algo muy simple, que los envía como ovejas, ¿no? Y en medio de lobos. Y es obvio, ellos van a anunciar el evangelio de paz a la gente que es pecadora y asesinos y otras cosas. Entonces, pues es lo que... Y anunciar un evangelio muy poco conocido, porque nosotros en nuestros tiempos, pues el evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la mayoría de las gentes, y más en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, ya tenemos mucho conocimiento de Jesucristo. El evangelio que ellos predicaban no era el evangelio del arrepentimiento de pecados a través de la sangre de Jesucristo, sino nada más el arrepentimiento de pecados y acercarse a Dios. Porque todavía no podían predicar el evangelio a través de Jesucristo, porque Jesucristo no había sido crucificado, no había un evangelio como tal que predicar. Ok, bueno, al menos como tal el que conocemos. Entonces, dice que pues si alguien los recibe y que reposen ahí, que ahí se queden, y que la paz que ellos les dan o la bendición que ellos les dan pues va a regresar a ellos, y que si alguien no los recibe en la ciudad, pues que sacudan el polvo de sus calzados, y porque así vienen otros evangelios, y que pues que les digan, ¿no? que sus pecados se quedan con ellos, o el castigo se va a quedar con ellos. Y eso lo dice en el 11 y el 12, donde dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿no? O sea, se acercó el evangelio, se les llevó y no lo recibieron. Dice: y os digo que en aquel día, en el día de la ira, o en el día del juicio, más tolerable será el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no recibieron el evangelio de salvación, o el evangelio del perdón de pecados, y sin embargo estas ciudades sí iban a recibir ese evangelio. Alfa, por favor. Ay sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempos ha... Es que está en rojo, por eso no lo veo bien. En tiempo ha que asentadas en silicio y ceniza, y se habrían arrepentido. Por tanto,
En el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así es. ¿Alguien quiere comentar? Ok. Les estaba hablando de la condenación para aquellas ciudades que no las recibieran, no hubiesen recibido la palabra. Entonces se supone que Betsaida, Corazín y Betsaida no habían recibido la palabra y ya se les había llevado el evangelio, porque el Señor ya las está condenando. Y les dice, si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho estos milagros, o sea, estos milagros y el evangelio y demás, dice, ¿desde cuándo se hubieran estuvieran sentadas en silicio, ¿no? Y en ceniza? O sea, manifestando el dolor cuando ellos se sentaban en ceniza y rompían sus prendas y todo eso. Entonces, manifestando su culpa, su dolor. Y es lo que les está diciendo, que ellos desde cuándo se hubieran arrepentido, pero que estas ciudades no habían querido escuchar el evangelio. Y entonces dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. O sea, Tiro y Sidón, que se habían arrepentido en su momento. Una de ellas, cuando Jonás dice entonces, ¿no?, que más tolerable sería para ellos, que porque ellos el poco mensaje que recibieron inmediatamente se arrepienten. Y sin embargo estas ciudades, con los mensajes tan fuertes y los milagros que habían recibido y las sanidades que habían recibido, no quisieron convertirse, no quisieron arrepentirse. Por eso la sentencia es tan fuerte. Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, ¿se acuerdan que el Hades estaba enfrente lo vamos a ver más adelante con el rico y Lázaro y el rico, y el joven rico? Estaba el seno de Abraham y enfrente estaba el Hades. Entonces, y se supone que el Hades es un lugar de castigo. Entonces le dice, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha a el que me envió, que en este caso pues es Dios, ¿no? Ok, Clarita, por favor. Sí, y ahora sí, regresa de los 70. Y de Gelita también. Sí, ya. Bueno. Síguele, Cleris. No te me distraigas. Volvieron a las 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vosotros los nombres están escritos en los cielos. Habían pasado varios días cuando vienen entonces los 70, ¿no? Y empiezan a darle testimonio al Señor Jesucristo de que y con gozo, de que se nos sujetan los demonios, y milagros que ellos estaban haciendo, pues sabían que era de parte de Dios, más que nada. Y ya siendo el Mesías el que los había enviado, pues también se sujetaban en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos llegan gozosos porque están viendo el resultado de que efectivamente lo que ellos pensaban que debería de ser en el nombre del Mesías es exactamente lo que está sucediendo. No porque estuviese profetizado, sino por pura lógica. Dice el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea,
le pegaron duro y a la cabeza. Entonces, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esta parte, pues sí, es un designio por la necesidad de la iglesia. Yo siempre he dicho que cuando hay milagros en la iglesia, pues son más que nada porque la iglesia necesita ser fortalecida por esos milagros, no precisamente porque nosotros podamos hacer disposición de las necesidades o milagros a voluntad. ¿Me explico? O sea, no podemos sanar a voluntad porque tal vez no sea el momento propicio para la iglesia. Dice, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de vuestro que vuestro nombre está escrito en los cielos, ¿no? Entonces, eso es lo mejor de todo, que ellos al hablar de, como decía el anterior, hablando en el nombre del Señor Jesucristo, y reconociendo al Señor Jesucristo, pues el nombre de ellos estaba escrito en el cielo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sí, qué padre, ¿no? Bueno. Desde la primera parte, bueno, dice que el Señor se regocija, pero me gusta esta parte donde dice que le escondió todas estas cosas, dice que de los sabios y de los entendidos, y se las da a los que son los niños. Digo, esta parte me agrada porque es el hecho de que de verdad el Señor siempre nos insta a que seamos sencillos de corazón, ¿no? Que seamos humildes y que tengamos el oído como un niño, ¿no? O sea, que prestemos atención y no queramos hacernos como que los que sabemos mucho o aquel que se siente sabio, ¿no? Porque pues entonces Dios no nos permite o nos vela, como lo hizo en algunos casos, el hecho de ver las cosas. Entonces creo que es esa parte, ¿no? De estarnos mostrando y de estarnos pidiendo que, pues que Él no esconde las cosas porque Él quiera, ¿no? Sino porque con bien, que si nos las da, pues quién sabe cómo nos vamos a portar si no somos, si no somos sencillos de su corazón. Sí, si no somos suficientemente maduros, ¿no? Ajá. Para saber qué siervos inútiles somos. Andar tratando para hacer milagros. Y pues aquí como que les tocó un poquito de siervo inútil soy, porque como en el Señor no tenemos género, o sea, les tocó ser inútiles también. A ti, más inútiles que siervos. Es como la sensación, una sensación de gozo, ¿no? Yo me imagino, feliz en el espíritu porque sabe que es una evidencia, es un actuar de su persona, ¿no? Es un ¿cómo lo puedo decir? O sea, es una consecuencia, ¿no? Cuando regresan los 70 y les dice él todo esto, es una consecuencia, por eso se goza. Y, y además es una secuencia de lo que estaba platicando él antes, de que pues se alegren ellos de que realmente sus nombres están escritos en el cielo. Entonces se goza y dice, le dice al Señor: gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Como tú decías, cuando él dice que tenemos que ser como niños, yo creo que es porque, como decías, Gerita, los niños ven las cosas desde otro punto de vista.
pero no los ven desde un punto de vista muy científico. Yo creo que los ven más que nada desde un punto de inocencia, ¿no? Como que saben aceptar las cosas como se las presentas, ¿no? Eso pienso yo. Como que si tú le dices, esto es blanco y es un tazón de crema, el niño lo acepta. Dice, es blanco y es un tazón de crema, ¿no? Y ahí se pone la crema, ¿no? O sea, cosas así. O sea, como que ellos van aprendiendo, pero dentro de su mismo aprendizaje llevan esa parte de inocencia que también les permite, pues, no guardar rencores, lo que decía el Señor antes, ser siervos, lo que tú decías, ser inocentes, ser humildes, y ese tipo de todo el contexto de lo que implica un niño, ¿no? Por eso el Señor decía que no fuera como un niño, no entrara en el reino de los cielos. Entonces, y es que si lo ves en los niños, ellos son así. Nosotros juzgamos, por ejemplo, antes de saludar a alguien o acercarnos, nada más de verlos, y los niños no lo hacen, estos van, se acercan, juzgan y lo hacen, sin siquiera fijarse en algo. O a lo mejor puedes decir, o entre ellos a lo mejor pelearse en un momento y al rato ya se les quitó y vuelven a ser los mejores amigos. Y uno lo toma personal, lo va generando rencores, o si es de esa manera, ¿no? Creo que ellos nos enseñan más cómo debemos de comportarnos, de ser, que lo que nosotros, según ya por ser un poco más grandes, podemos hacer. sí, muchas veces prejuzgamos, es lo que hacemos, o sea, nos está presentando una persona y ya le estamos calificando, ya le estamos prejuzgando, ya estamos viendo cómo está vestido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, así las mujeres más, las hermanas más, los hombres somos un poquito menos en ese sentido, como que somos muy acá el niño tiene facilidad de aprender, tiene facilidad de decir, tiene facilidad de palabra, es inocente, por lo mismo no tiene tanto esa vanidad de la que hablabas, entre muchas otras cosas como el odio, el rencor, experiencias de odio, cosas por el estilo, ¿no? Todo eso lo vas desarrollando desgraciadamente durante la vida por la maldad del mundo y vas entrando en ese mismo juego y después pues tienes que salir de eso una vez que pues estás en las manos del Señor Jesucristo, ¿no? Con la ayuda del Señor, por supuesto. Y entonces después dice el Señor, fíjense, ya hablando de la ciencia y todo, dice, todas las cosas me fueron a mí entregadas, ¿no? Y ya lo habíamos visto cuando Él calma la tormenta, cuando multiplica el pan, cuando analizamos la Biblia y vemos que Él es el que creó el cielo y la tierra, todo el universo. Imagínense la magnificencia del universo, haberlo creado el Señor Jesucristo. Nadie me conoce a mí sino el que conozca al Padre, y nadie conoce al Padre sino el que me conozca a mí, ¿no? Entonces, y eso es real. O sea, acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y cuando el Señor, nuestro Dios, permitió que nosotros conociéramos de la palabra, nos permitió conocer del Señor Jesucristo. Y una vez que conoces del Señor Jesucristo, lo conoces a Dios, conoces su voluntad, conoces su carácter, conoces muchas cosas, porque el mismo Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, es el que nos ministra y nos capacita en todo ese saber. Y por último dice, pues bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Por qué? Porque pues los ángeles no conocían la fe, ya se los he dicho, porque ellos están presentes delante de Dios, no tienen a qué tenerle fe, ellos son testigos. Mientras que nosotros creemos por fe. Entonces, y aquellos que creían o estaban esperando por fe al Mesías, estos cuates
y los apóstoles y toda la gente que vivió en época del Señor Jesucristo, aquellos que estuvieron esperando al Mesías y no pudieron, pues ni modo, pero los que estuvieron ahí, que pudieron ver al Mesías y demás, convivir con el Señor Jesucristo y todo el rollo, a eso les está diciendo. Mucha gente estuvo esperando poder ver al Mesías en cualquiera de sus dos etapas, ¿no? Ya fuera como el Mesías reinante o como el Mesías humilde. Saber que se estaban cumpliendo las profecías y que venían de parte de su Dios y que se estaban cumpliendo era un testimonio de que su Dios era real, de que efectivamente no habían creído en vano. El buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Está bien explicado, hermano. Sí. Que es el mandamiento, amarás al Señor tu Dios y con todo nuestro corazón, alma y nuestras fuerzas, igual al próximo, ¿no? ¿Cómo vamos a amar al próximo? Pues ayudándole, ¿no? Ayudándole. A veces hay necesidades. Sí, yo creo que aquí implica ese sacrificio, porque siempre tener una actitud de estas, de recoger a una persona, de llevarla a un lugar, de pagar por él y demás, pues implica un sacrificio, ¿no? En varios aspectos. Entonces, darle tu tiempo, darle tu dinero, darle tu fuerza, tu apoyo, etc. Entonces, lo primero es lo más importante, ¿no? Le dice que viene este intérprete, era un intérprete de la ley, que es muy importante, ¿no? Y viene y le dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y entonces se le dice, pues, ¿qué lees en la ley, no? ¿Cómo lo lees? Y entonces le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Son 4 elementos que no siempre se mencionan los 4, pero aquí sí los menciona y son muy importantes. Es de corazón, alma, fuerzas y mente, ¿no? Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y le dice el Señor, está perfecto, eso es todo, ¿no? Y entonces le dice, y él queriendo
ser un buen intérprete, pero está lo impedido porque no conoce quién es su prójimo, le pregunta. Yo quisiera, pero no sé quién es mi prójimo, ¿no? Le dice el Señor Jesucristo. Le dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces le dice, le da la parábola donde este hombre que está siendo herido, que es asaltado, viene primero un sacerdote. O sea, él le hace la referencia, como él era intérprete de la ley, le está poniendo a sus figuras principales, que es el sacerdote y un levita, que era un semisacerdote, porque toda la tribu de Leví eran los que servían en el sacerdocio, eso ya lo sabemos. Entonces le presenta primero un sacerdote y luego un levita, que se supone que son los que más tenían que practicar la ley. Y entonces le dice, pues ninguno de ellos dos le hace caso, ¿no? Y sin embargo, viene un samaritano, cuando se suponía que los samaritanos, como yo decía, y los judíos pues, no se llevaban, y viene uno que no soporta a los judíos cuando están vestidos de judíos, y sin embargo, le tiende la mano, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos lo demás, donde saca 2 denarios, y se los da al mesonero y le dice que si tiene algo más después de que él regrese, pues que le va a pagar la diferencia si él se gasta más de los 2 denarios. Entonces, y que creo que el denario era pues era la moneda más cara, creo. Entonces le dice, ¿quién de los dos, quién de estos 3 más bien es el que hizo lo correcto? Dice, pues el que ¿cómo le dice? El que usó de misericordia, ¿no? Y entonces él le dice que pues él vaya y haga lo mismo. Está muy fácil, está fácil de leerlo, está muy difícil de hacerlo, porque como siempre la gente está ocupada, siempre está corriendo, y como digo, implica también una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Como dicen por ahí. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, el recibir la palabra del Señor y el Evangelio es algo que no nos van a poder quitar. Está muy simple, muy fácil de entender, que más vale que lo material y demás, pues es la palabra del Señor. Después dice Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente?
y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué padre! otro que está muy padre. Tenemos que ser consistentes orando. O sea, no dejar de pedir como el amigo que fue a tocar y como era impertinente de estar toque y toque, no tuvo más el otro que dárselo. Así Nuestro es. Padre, si estamos pidiendo y no nos cansamos de pedir, nos va a dar. Le ganamos por cansar. Sí. Y aunque seamos hijos malos, no nos va a dar. Pero si somos consistentes. Así, siendo consistente, siendo lo malo. Sí, no. Sí, dice sí. Él es tan bueno, él es tan bueno porque es como dicen, ¿no? Si un hijo le pide pan, no le va a dar Algo malo. no le va a dar una piedra, no le va a dar otra cosa, ajá. Sino y así es el padre. Así es el padre, Sí. y pues el ejemplo está muy claro. Tenemos que ser consistentes, no cansarnos de pedir, y él no nos dará. Sí. ¿Alguien más? Yo creo, esto está muy padre porque independientemente de todo el ejemplo, el Padre Nuestro pues ya no lo sabemos, ¿no? Es un ejemplo en el cual hemos oído hasta predicaciones donde dicen que primero está la parte de la adoración, luego el reconocimiento, luego la entrega, cosas así, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer, nuestra disposición y el reconocimiento a Dios. Y el Padre Nuestro pues ya no lo sabemos de pies a cabeza. Entonces yo creo que eso ya lo hemos visto. Ya no creo que valga mucho la pena comentar los diferentes aspectos generales de la oración del Padre Nuestro, salvo que nos estamos refiriendo a nuestro Padre. El Señor Jesucristo no dice Dios, Jehová, Todopoderoso. La enseñanza de la introducción hacia Dios es Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? O sea, es una relación de confianza, es una relación de amor, es una relación de común, de común acuerdo, de comunión, ¿no? No es algo informal, es algo, o al contrario, no es algo muy cerrado a una formalidad, es una relación plena de confianza y de amor. Vuelvo a lo mismo. Al menos así lo veo yo. Lo deja ver en todos los aspectos, pero sobre todo después, cuando él dice que, os digo que aunque bueno, hablando de que debemos de ser insistentes, ya lo dijo Gaby, pero dice que lo más importante, ¿no? Dice, en el 9 que dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, estemos en oración, estemos constantes, lo que decía Gaby, estemos pidiéndole al Señor. Muchas veces dicen, no, es que tú oras a Dios nada más para pedirle y demás. Muchas veces no pedimos para nosotros. Muchas veces, la mayoría de las veces estamos pidiendo o intercediendo por las necesidades de la iglesia, de conocidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Como dice el Señor, nuestras necesidades, antes de que nosotros las pongamos a sus pies, Él ya las conoce. Antes de que se las digamos, ya las conoce. Y entonces volvemos a tomar esta parte donde dice, porque dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide el pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? Dice, si ustedes siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿qué pueden esperar de mí? ¿No? Y platicábamos de eso Alfa y yo antes
antes de esto, ¿verdad, Alba? Donde decía Alba que hay momentos en que ve la situación muy difícil y la tiene que presentar ante el Señor y decirle, pues qué onda, o sea, no estoy entendiendo. Y a todos nos pasa, Alba. O sea, todos hay un momento en que digo, oye, qué onda, ¿no? O sea, esto está cada vez más difícil, cada vez más duro, o estoy teniendo demasiados problemas, o cosas por el estilo. Pero el Señor, y Gaby le ha pasado a Gelis, a Claris, y yo creo que la vida de ser cristiano no te exime de que tengas necesidades ni padezcas persecución o problemas. Te exime de tener esa aflicción, porque la paz del Señor es la que controla tu vida. ¿Se me explica, verdad? Entonces, Sí. y luego dice, y si le pide un huevo le va a dar un escorpión, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis, o sea, sabemos cómo darles, procuramos darles, si todo lo que estuviese en nuestras manos, lo vamos a tratar de hacer. Lo que sale fuera de nuestras manos, pues, ¿cómo poderles ayudar? Y entonces dice, si le puedes dar a tus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esa es la parte con la que yo quería terminar. Yo sí creo que aquí el Señor, cuando está hablando de la oración y todo esto, sí está abarcando nuestras necesidades y todo. Pero vuelvo a lo mismo, cuando lo hemos comentado en otros versículos, cuando dice, pedís, pero pedís más, porque pedís para vuestras concupiscencias, ¿no? Pedís para vuestras necesidades, vuestras banalidades y todo eso que abarca la concupiscencia, para cosas no buenas. Entonces, y cuando pedimos conforme al propósito de Dios, las cosas vienen por añadidura, las demás necesidades que teníamos. Y lo vimos cuando dice que si Salomón se vestía, lo vamos a ver más adelante, cuando dice que si Salomón, que si los lirios del campo, algo así, que hoy están y mañana ya no están, o sea, se secan, se visten de tanta gala, que cuánto más nuestro Padre nos va a dar todo aquello que podamos tener necesidad. Entonces, mientras que ahorita está hablando más de algo espiritual, más de una relación, más de que le pidamos el Espíritu Santo, de que le pidamos los dones, de que le pidamos discernimiento, enseñanza, palabra, de que estemos en esa hambre del Espíritu, como le dicen las bienaventuranzas, de estar en esa necesidad espiritual. Mientras nosotros pidamos esa necesidad espiritual, se va a cumplir lo que dice Josué 1.8, lo que dice el Salmo 1 de los Salmos, ¿no? El Salmo 1, que mientras estemos en su palabra y demás, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Y yo creo que están correlacionados todos esos versículos. Era algo de lo que hablaba el sábado con Leonel, que le decía, me invitó a su casa a ver una película de un pastor que después de 25 años termina predicando el evangelio a los gays y demás, ¿no? Entonces, y justificándolos. Entonces, la verdad es que el evangelio es muy claro, y a veces yo no puedo entender que alguien distorsione la palabra cuando un versículo lo lees completo o lees toda la Biblia, te lleva a otra parte de la Biblia y a otra parte de la Biblia y a otra parte, donde tú puedes esclarecer fácilmente aquella duda que tienes, ¿no? Con excepción del versículo que veíamos la vez pasada, donde decíamos que habrá alguno de vosotros que no morirá hasta que venga la gloria del Señor. Si lo habéis visto, la gloria del Señor, ¿se acuerdan? Que dijimos, pues vamos a dejarlo de tarea. No encontré nada. Las referencias que dan de ese versículo, donde dice, habrá alguno de vosotros que no verá la muerte sin que antes vea la gloria del Señor, ¿no? Venir al Señor en su gloria, algo así. Entonces,
las versiones que de gente estudiosa y demás distorsionan el texto. O sea, dicen que él se refería a que los apóstoles que habían estado presentes en la, ¿cómo se llama? La transfiguración. Cuando están presentes en la transfiguración, que primero fue la transfiguración y luego fue esto, si no mal recuerdo, y después dicen que los que no estuvieron, que como no habían visto la transfiguración, que a eso se refería el Señor Jesucristo, que ellos no iban a morir sin haber visto la transfiguración. Entonces yo digo, bueno, pues que este cuate no sabe leer la Biblia o qué le pasa, ¿no? Pero bueno, ya, ¿para qué me meto en problemas? Y creo que fue el único que más o menos tuvo como que algún soporte en su divagación que tuvo, porque los demás de plano evaden la pregunta o la titulan, pero no la comentan. O sea, no, yo sí hice la tarea, no aparece. No hay una explicación a ese versículo. A lo mejor se refiere de que pues a lo mejor entre todos los cristianos ha de haber algún santo, y es el que no va a morir, va a ser como Moisés o como Enoch, Elías. Como Elías, sí. Y fíjate que algo así comentamos, que a lo mejor se refería a que tal vez el espíritu en sí de ellos iba a reencarnar tal vez en algún pastor, algún profeta, algo por el estilo, porque cuando habla de la resurrección de Elías, pues Elías fue precisamente el que estuvo en la transfiguración. Elías fue se supone que el espíritu que estuvo en la presencia de la vida de Juan el Bautista, y entonces platicábamos eso, ¿no? Que tal vez se refiriera a algo por el estilo, a que no iban a morir del todo, sino que su espíritu iba a trascender, algo por el estilo. No lo entendemos todavía, no podemos tener una explicación a esas palabras del Señor Jesucristo. Va a ser como el rapto, yo creo que van a desaparecer. Sí, porque había aún dentro de los comentarios, había gente que decía, bueno, ¿a qué se refería él? A que no iban a padecer persecución y no iban a ser crucificados o decapitados o etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues mueren. Digo, y no dan una respuesta a esa pregunta, pero sabemos por otros estudios que pues aparentemente los que no fueron decapitados fueron aserrados o crucificados o quemados vivos, ¿no? Como creo que está por ahí el testimonio de que Juan, el apóstol Juan, lo pasaron por aceite y como sobrevive, algunos estudios dicen eso, que como sobrevive a ese juicio, lo mandan lo extraditan a la isla de Patmos, que es donde él recibe la profecía del Apocalipsis. Entonces, pero bueno, son cosas que nosotros no tenemos ni los medios ni la tenacidad como para investigarlo a fondo, a ver si fue verdad, pero se supone que dicen cómo murió cada uno de los apóstoles, ¿no? Según la historia. Entonces, todos murieron. Entonces, y son los que estaban ahí presentes cuando el Señor Jesucristo dice esto. Entonces está la duda en pie todavía. Lo bueno es que es una de las 20,000 preguntas que vamos a obtener respuesta en allá en la recepción. Pues yo creo que dejó también el Padre Nuestro, porque ya ve que es más bien enseñarnos a orar, porque también pues el texto, ¿no? De no usar mucha palabrería. Sí, así es. Sin palabras vanas, ¿no? Repetidas. Hay que tener todo en cuenta, pero ser conciso. Sí. Entonces es una oración perfecta que no es tan larga y encierra todo. Sí. Encierra todas las necesidades y empieza alabando, primero exaltando el nombre de Dios desde el inicio. Yo creo que nosotros cuando oramos decimos gracias Señor y todo esto,
Y yo creo que primero lo que debemos de hacer es exaltar el nombre primero de Él, porque Sí, el Padre nuestro empieza exaltando el nombre de Él. sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él empieza exaltando el nombre de Él y nosotros empezamos, Señor, gracias te damos, Señor, perdónanos, Señor, en lugar de exaltar el nombre de Él primero. De reconocer, ¿verdad? Ajá. poder reconocerlo. Tal vez porque ya lo tenemos muy conocido. No lo sé. Pero bueno, cada quien tiene su modo. Lo que yo digo es, no podemos ser repetitivos en el sentido de, bueno, yo pienso, ¿no? Es una idea. No podemos ser repetitivos en el sentido de decir, bueno, siempre voy a empezar, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre. ¿Sí me explico? O sea, yo siempre empiezo la oración de la misma manera, siempre, no sé por qué, no sé ni qué es lo que digo, pero siempre digo lo mismo. O sea, siempre empiezo igual. Es repetitivo. Sí, te digo que no sé decirte, si tú me dices cómo te refieres al Señor cuando empiezas, no me acuerdo, pero siempre empiezo igual. Bueno, y yo les iba a hacer otro comentario. Fíjense, ya para cerrar, se fijan que el Padre Nuestro pues es conciso, es muy general, hablando de las necesidades básicas, cosas por el estilo. Sin embargo, el Señor Jesucristo les enseña una oración que te parece bien 2-3 minutos, y sin embargo, cuando vemos en la Biblia, el Señor Jesucristo se apartaba de continuo a orar. Cuando es precisamente que lo van a tomar preso, les dice, no, oiga, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora, y se va y regresa a la hora, ¿no? Y dice, oiga, se vuelven a dormir otra hora, y así, ¿no? Creo que fueron 3 horas. Entonces, y a lo que voy es esto, en ese momento era un momento de mucha aflicción para el Señor Jesucristo, pero en toda la Biblia, durante todos los evangelios, se ve que el Señor Jesucristo oraba muy continuamente, muy seguido. Y entonces, yo creo que aquí sí valdría la pena analizar, cada quien en su casa, perdón si quieren, pero analizar cuál sería el tema del Señor Jesucristo con Dios, ¿no? O cómo es que Él se la pasaba orando las horas, y el Padre Nuestro es una oración de 2 minutos. ¿Sí me explico, verdad? O sea, ¿cómo era realmente la relación con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios? Porque esa manera de orar, si la estructuramos así como es el Padre Nuestro, pues cualquiera de nuestras oraciones tomaría 2 o 3 minutos, 10 minutos cuando más. Pero si la estructuramos con una estructura de confianza, yo creo de diálogo, no sé, yo no creo que pueda haber más, ¿no? De confianza, de diálogo, de amor, de agradecimiento. Yo creo que es lo que podría hacer que nuestras oraciones fueran tan largas, ¿no? ¿Sí lo expliqué, verdad? Porque si nos pasamos al Padre Nuestro, pues, nuestras oraciones son de 10 minutos. Pues yo creo que pues es que en ese momento él iba a tener la comunicación, esa relación con el Padre, ¿no? Sí. El Hijo iba a tener la relación con el Padre. Yo creo que él iba como a humillarse el Hijo se iba a humillar delante del Padre, ¿no? Yo digo que era como una especie de oración de humillación, porque él fue manso, cordero, dice, no fue como un cordero llevado al matadero, era manso, humilde. Yo creo que iba y le pedía a lo mejor perdón porque pues andaba en el mundo, andaba también cuando él sanaba, cuando pues, la multitud se le acercaba. Yo creo que también le pedía perdón al Padre. Pues él era del mundo, andaba en el mundo, pero no era del mundo. Así como dice, te pido por ellos que andan en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, si él es el ejemplo, pues él, aunque andaba en el mundo, pues no era del mundo, o sea, no tenía, No. y fue a la cruz sin mancha y sin tacha, ¿no? Entonces, Pero
El Señor Jesucristo, sin embargo, yo creo que la relación sí era una relación como tal, ¿no? Que era lo que decíamos. De humildad, yo digo que él iba y se humillaba ante el Padre. Yo creo que todos, ¿no? O sea, pero yo creo que es que aquí se aplica la misma que yo decía de los ángeles. Como los ángeles que lo conocen y tienen esa relación tan real, tan personal y demás, pues en ese aspecto sí nos llevan ventaja porque saben que en todo momento, digo, nosotros también lo sabemos, nada más que, y muchos lo aplicamos, porque alguna vez platicábamos de la oración. A veces no todas nuestras oraciones son postrados de rodillas o en la orilla de la cama o sentados en la cama o sentados en la mesa no siempre es así. Generalmente nuestras oraciones pues estás pensando, estás haciendo una cosa y estás platicando con el Señor, ¿no? Muchas veces. Oyendo yo creo que todos somos, en el camino. Sí, pero nuestras oraciones son como que, yo creo que todos hacemos lo mismo. Estamos, ay Padre, mira que esto, mira que aquello, o sea, no siempre estamos postrados, no siempre la oración es de pararme y levantar mis manos, no siempre. Digo, al menos no en mi caso, y yo creo que en el caso de todos. Yo creo que todos tenemos más o menos el mismo estilo de estar siempre platicando con el Señor. Y claro, cuando ya te metes en oración, que crees que necesitas orar con el Señor o que acostumbras a orar con el Señor de otra manera, entonces ya te metes aparte y oras. Pero como sabemos que existe nuestro Dios, nuestra relación yo creo que es en cierta manera como la que tenía el Señor Jesucristo, más directo, como que más de confianza, como que sabemos que podemos presentarle o preguntarle o decirle o cuestionarle porque no entendemos, ¿no? Claro, no exigiendo como tal, pero sí explicando poniendo nuestras dudas a los pies del Señor, ¿no? Para que Él nos facilite a través del Espíritu el discernimiento de cuál es su voluntad, cuál es su solución, qué es lo que Él está pensando, ¿no? Y bueno, claro, en mi caso no siempre recibo una contestación a todas mis dudas, pero porque las veces que tengo dudas pues ya son como la que acabamos de comentar o cosas ya personales que he visto en mi vida y que no llego yo a comprender y que vuelvo a lo mismo. Yo creo que todos somos iguales, todos pasamos por etapas así, y si no, pues que alguien me diga si me equivoco. Ok, pues vamos a orar. Angelita, oras por favor, Monita. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por el estudio que nos permitiste tener. Gracias, Señor, por cada palabra que tú nos das, Señor. Te pido que pues permitas que las estemos pues escudriñando, Señor, teniendo en nuestra mente, Señor, y sobre todo poner en práctica todo aquello que nos has mandado, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea como el de un niño, Señor, que aprendamos a amar al prójimo de verdad como tú pides que lo amemos, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor, que obre en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que pues podamos, Señor, cada día parecernos pues a ti, Señor. No con el afán de ser mejor que otros, Señor, sino para dar a conocer tu nombre, Señor, y que pues así como nosotros tenemos esa alegría, Señor, ese gozo de haberte conocido, Señor, que también podamos transmitirle a otros lo mismo. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estuvimos en este grupo, Señor, por la enseñanza que nos da César, Señor, por su vida, por su disposición, Señor, y por la disposición de cada corazón de los que estamos aquí. Te pido, Padre Santo, que tú seas con nosotros, Señor, y que, pues si es tu voluntad, permitas que nos podamos reunir, Señor, para la siguiente semana, Señor, y que pues nuestro corazón siga dispuesto para escuchar y atender a lo que tú nos enseñas. Te doy muchas gracias, Señor, y ponemos el resto de esta noche y el resto de la semana en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos despedidos. Nos vemos. Saludos a sus familias. Que Dios les bendiga.
Y hay que estar orando unos por otros para que el Señor nos bendiga en Bye, todo. buenas noches. Gracias, bye. Bye. Amén. Es que Amén. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones.